Todos sabemos lo que le sucede a los niños que mueren en el parto o que mueren a causa de abortos. Todos sabemos lo que le sucede a los niños que mueren cuando apenas son bebés. Eso era lo que pensaba el joven que no podía dormir en su cama, que se daba vueltas de un lado hacia otro, intentando dormir, pero aquellos ruidos que provenían del sótano del techo no le permitían. Su desesperación aumentaba cada vez más. Escuchaba pequeños pasos chiquititos en el techo. Apretaba sus ojos y se repetía a sí mismo que estaba cansado, que todo eso era producto de su mente. Él sabía de quién podían ser esos pequeños pasos. Quizás podían ser de Rafa, pero su mente lo negaba y rogaba a Dios porque no fuera así. Rafa era el nombre de su hermanito, que nació muerto. Desde aquel entonces, toda su familia se había puesto triste. Su madre y su abuela decía que esa era la razón del por qué su padre se volvía alcohólico. Pero él sabía que aquello no era cierto, que su papá tomaba porque tenía miedo. Cuando el joven, cansado de no poder dormir, se levantó para ir al baño, encontró a su padre que estaba sentado con las luces apagadas. Le preguntó que qué hacía despierto y él le respondió que escuchaba unos pasitos en el techo. Entonces su padre procedió a contarle lo que pasaba. Tomó un profundo trago de su botella y le dijo que el padre de la iglesia mentía, porque los niños que se mueren antes de ser bautizados no se van al cielo. Le dijo que los niños que morían sin ser bautizados se quedaban en los techos de las casas y se iban pudriendo lentamente, que las almas de esos niños iban respirando todo el olor a putrefacción que emitían sus cuerpos, que lloraban sobre sus cuerpos, que se lamentaban y gemían, y toda la putrefacción de los cuerpos pequeños se termina mezclando con la mierda de los pájaros, con las cenizas de otros muertos, con el polvo y con las hojas. Le contaba que a los bebés de los techos les daba hambre de inmediato y tenían hambre de carne, sed de sangre y sed de venganza. Pero como ellos no tienen dientes, se incrustan pequeñas piedrecitas en la boca para poder masticar y siempre están a la espera de que los vivos se descuiden para empezar de un mordisco en un ataque desprevenido y poder comérselos. Su padre le cuenta que así fue como murió su hermanito menor y que desde ese día no le dejaba vivir en paz, que el día que su hermanito le quiso atacar, que quiso apoderarse de su alma y comerse su cuerpo, él ya estaba preparado. Tenía agua bendita guardada debajo de su almohada, se lo regó por todo el cuerpo y empezó a gritar oraciones, rezos inexactos, palabras que no se entendían una tras la otra, mientras el bebé, el que era su hermano, lo veía con desdicha y se reía, se burlaba de él. Aquel demonio que se había metido en esa pequeña criatura sabía que eso no le iba a salvar. Fue entonces que esa criaturita, para aumentar la desesperación del hermano, se arrancó uno de sus ojos y empezó a comérselo. Mientras su hermano gritaba más fuerte, le decía que se vaya es que el diablo, pero el niño simplemente daba carcajadas y se reía de él. Fue entonces que logró llegar a un pacto con aquel niño pequeño. Le dijo que le espere en el bosque y que le llevaría a sus amigos, que le llevaría otras almas para que pueda tomarlas y para que pueda beber su sangre. De a uno fue llevando a sus amigos de la escuela, fue llevando otras almas de niños y niñas inocentes hasta el bosque más cercano que quedaba por su casa. Llevaba a otros niños al caer la tarde e inmediatamente que entraban en el bosque se ponía tenso el ambiente. Las nubes se agrupaban y casi inmediatamente se acercaba la noche. Un aire de muerte acechaba a los niños, quienes empezaban a correr llenos de miedo. En ese entonces, el padre del joven, siendo un niño, simplemente empezaba a correr más rápido y dejaba atrás a sus amigos para que el demonio
pueda saciarse con esa carne. Era entonces cuando el demonio se abalanzaba sobre el cuello de sus víctimas, les clavaba las piedras que se había incrustado en sus encías. Los niños, paralizados de temor, caían al suelo y su cuerpo empezaba a convulsionar mientras botaban espuma por la boca. Los niños que corrían con más suerte eran los que morían debido a un paro cardíaco, pero los que tenían mala suerte de ver al demonio, su rostro empezaba a desfigurarse de a poco, se les dislocaba la mandíbula y sus ojos explotaban y salía sangre de sus cuencas. Durante más de 10 años tuvo que vivir el padre del joven haciendo lo mismo. Se sentía como un asesino, como un homicida. La alegría se borró de la vida del niño. Su vida carecía de total sentido. Los días que más trauma le trajeron, debido a los cuales se emborrachaba todas las noches, eran aquellos en los que el demonio, metido en el cuerpo de su hermanito, se sentaba al filo de la cama y se ponía a conversar con él. Le decía que él tenía suerte de haber podido nacer y que pudo ser amado por sus padres. Aquel pequeño estaba lleno de envidia. Sentía mucho dolor y tristeza de no tener la protección de sus padres. Le dolía y le fastidiaba cómo su cuerpo fue desechado a una fosa vacía. Fue entonces cuando aquel demonio se apoderó del cuerpo y lo llevó, congraciándose de él, hasta el techo de la casa. Después la voz del bebé se transformaba en una voz maligna que le insultaba, le atemorizaba al joven. Subía hasta la cabecera de la cama donde se encontraba él y le hablaba palabras al oído, palabras ininteligibles. Le recordaba que tenía que llevarle más niños para que pudiera saciar su hambre. No había consuelo para el padre del joven, porque todas las noches bajaba el demonio en el cuerpo de su hermanito a atormentarle. Por las mañanas, el padre del joven se sentía tan atormentado que lo único que encontraba era lastimarse. Iba hasta la habitación de sus padres, donde cogía alfileres y agujas y se los clavaba en las manos y en las piernas. Después sus castigos empezaron a tomar más fuerza. Tomaba cuchillos de la cocina y se empezaba a lacerar todo su pecho, pero el padre del joven no sentía nada. Nada podía aliviar su alma ni su dolor. Todo ese tiempo deseaba y prefería la muerte, pero la muerte disfrutaba de aquel espectáculo, disfrutaba con los demás demonios. Con el tiempo, el joven creció y se convirtió en adulto. Fue entonces cuando se casó. En aquel momento, el demonio que se había metido en el cuerpo de su hermanito muerto se fue y lo dejó en paz. La esposa no sabía y no lograba entender por qué pasaba horas en silencio. El mayor tormento sintió cuando su esposa le dio la noticia de que estaba embarazada. Para tranquilidad de él, su hijo nació. Lo que él no sabía era que años después perdería un hijo. Hizo todo lo posible por brindarle una santa y digna sepultura, pero todos los padres y curas de aquel lugar se rehusaron a dar la bendición a bautizar a un niño muerto. Así fue cuando en los días posteriores su hijo empezaría a escuchar pasitos que corrían por el techo. De cierto modo, sabía que esa era una carga que no tendría que soportar él, pero le dolía tanto y por eso se emborrachaba, saber que su hijo amado, tendría que soportar a su hermanito muerto. Muy buenas gente, ¿cómo les va? Espero que estén súper bien. Les doy gracias por haber visto el video. Esta semana se me complicó un poco, así que por eso no pude sacar el video al inicio de la semana. Pero estuve pensando en cosas como la eutanasia, que sería genial. Un mundo en el que podamos decidir cuándo poner el punto final a nuestras vidas sería algo hermoso. En fin, voy a tratar de subir los videos lo más pronto posible la semana que viene. Soy Alejandro y nos vemos en el próximo video.